Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma es un tema muy interesante porque lo hemos estado viviendo todos. Ya sabemos lo que es la infodemia, pero hay una situación. Y es esto, donde se exagera siempre lo malo y donde se minimiza lo bueno. ¿Qué pasa con esta manipulación mediática? Este artículo es escrito por Manuel Hernández Borbolla y comienza así, mira. En su fantástica novela de 1984, George Orwell deja claro la manera en la que el control de la historia es un asunto fundamental en el ejercicio del poder. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Decía el eslogan del partido que representa el terror totalitario que trata la obra. Esta es narrada en inglés por el periodista y bueno, una frase luminosa a la que quizás la podríamos agregar es: quien controla los medios controla el presente, que por lo tanto controla el pasado y también el futuro, y todo lo que se afirmaba como verdad se volvía verdad eterna y continuaría haciéndolo. Era simple, solo era necesaria una serie de victorias a costa de su propia memoria. A esto se le llamaba el control de la realidad. Esto decía Orwell en los labios de Winston Smith, protagonista de la célebre distopía. Mira, este mecanismo de control de la realidad, conocido como la doble pensar, consistía en confundir a la gente a través de un razonamiento tramposo, lleno de contradicciones, mezclar verdades con mentiras, utilizar la lógica para combatirla y repudiar la moralidad y al mismo tiempo apelar a ella. Este método de control de realidad, esto lo explicaba Orwell bien, puede resumirse del siguiente modo: es inducir la conciencia a la inconsciencia. En esto consiste el control de la realidad que impera actualmente en los medios de comunicación. Repetir mentiras y medias verdades hasta la saciedad, con el fin de que aquellas narrativas puedan quedar grabadas en el inconsciente de la gente. Una vez logrado el objetivo, la respuesta en determinados mensajes se producen de manera automática, un reflejo inconsciente. Esta técnica de control de masas es aún más efectiva en sectores de población que consumen información noticiosa sin sentido crítico. Gente que se conecta simplemente con reproducir los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación o de las redes sociales digitales. No es casualidad de que Orwell escribiera su emblemática novela a finales de la década de los 40, tras los estragos de la Segunda Gran Intervención por la democracia, en pleno auge de los gobiernos totalitarios que buscaban afianzar su poder a través de los cada vez más sofisticados instrumentos de propaganda, a la luz de los nuevos medios electrónicos como la radio y la televisión. Con la irrupción del Internet, las comunicaciones se volvieron más horizontales, menos jerárquicas, pero la desinformación opera con las mismas reglas básicas del doble pensar. Un fenómeno que suele recrudecerse en contextos de lucha política como la que actualmente vive México y el resto de los países de América Latina. El caso de Cuba, este es un ejemplo palpable de cómo opera el sistema de control. Aquí, esta técnica se amplifica por los grandes medios de comunicación afines al poder hegemónico de los Estados Unidos. Las manifestaciones de descontento social registradas en algunos puntos de la isla, principalmente en San Antonio de los Baños y La Habana, contrastan profundamente con el silencio mediático y la pobre cobertura que imperó durante la represión en las protestas de Colombia, Ecuador, Chile y Puerto Rico. Así como estas situaciones bastante desafortunadas contra la población civil perpetradas por la golpista de Bolivia, Jeanine Áñez. La señal con la que los grandes medios hegemónicos abordan la precariedad económica y las restricciones en la libertad en Cuba contrastan drásticamente con el ominoso silencio en torno a situaciones en Honduras, país que tras un golpe de estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya en 2009 padece una dictadura militar apoyada por los Estados Unidos. Paradójicamente, los señalamientos contra Cuba son completamente ausentes en el caso de Honduras, a pesar de que en los últimos años millones de hondureños se han visto forzados a migrar de su país para escapar de la miseria y de la violencia. De este modo, la cobertura informativa de grandes procesos sociales en los países de América Latina depende en buena medida de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. Y no en balde,
Las oligarquías latinoamericanas que poseen canales de televisión, estaciones de radio y periódicos han sido aliados históricos de los intereses hegemónicos estadounidenses. Y es que aquí, amigos, chequen por ejemplo lo que decía Aaron Russo, el cineasta, sobre Nicolás Rockefeller, de quien fue amigo, ¿no? Y él decía prácticamente esto, utilizando a los medios de comunicación para implantarnos diversos tipos de sistemas políticos que se han venido acrecentando y que se han venido imponiendo sin que los demás nos vayamos dando cuenta o nos vayamos poniendo la atención que se debería. Implantan agendas que quieren. ¿Y qué pasa, no? Aquí lo mismo ocurre en el contexto mexicano, donde la actual guerra de infodemia se recrudeció durante las elecciones del 2018, que significaron un cambio de régimen político con el holgado triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tras la llegada de él a la presidencia de México, el tabasqueño impuso un recorte importante en el gasto de publicidad oficial, de la cual dependían varios medios de comunicación. Y al igual que los partidos políticos como el PRI y el PAN, se acostumbraron a ganar elecciones desviando grandes cantidades de dinero del erario para la compra de votos. Los grandes medios de comunicación en México se acostumbraron a vivir del presupuesto sin necesidad de atender las necesidades de su audiencia. Y esto explica por qué razón en México suele hacerse escándalo mediático por aquellos temas que afecten los intereses de las cúpulas empresariales, opositoras al proyecto de la Cuarta Transformación, de un modo que no ocurre cuando se ven afectados los intereses de los campesinos, el magisterio o los trabajadores. El escenario permite entender por qué razón la confianza de los mexicanos en las noticias cayó del 49% al 37% tan solo del 2018 al 2021. Esto de acuerdo con el informe Digital News Report del Instituto Reuters con sede en Gran Bretaña. Una caída que evidencia la crisis de credibilidad que enfrentan hoy los medios de comunicación mexicanos, que en su afán de mantener una agenda de golpeteo político a costa de su propia credibilidad, siguen desfondándose, haciendo cada vez más evidente la necesidad de contar con nuevos medios y nuevos espacios de comunicación. Un vacío que hasta cierto punto han sido llenados por los contenidos que se difunden con virulencia en redes sociodigitales, lo cual ha permitido una mayor pluralidad en términos de debate público, en comparación a la sobrerepresentación elitista que sigue predominando en los grandes medios hegemónicos. Amigos, parte de todo esto que se está comentando, ¿no? Cómo prácticamente están en vilo muchos de los medios tradicionales, que al no atender todas las necesidades del público, al tratarlos como si fuéramos tontos, en el sentido de que nos comíamos todos los montajes, todas las infodemias y demás, porque prácticamente no hacían noticias. Todo era parte de la propaganda política para la cual servían. Una vez que hubo este cambio de gobierno, pues no hubo necesidad de estarles pagando y demás. ¿Quiénes son los que le pagan ahorita? Pues las cúpulas empresariales que están en pos de volver a saquear al país, están en pos de volver a esa corrupción en donde todos eran aliados. Y ahora pues no se puede. Y estos medios de comunicación, por la necesidad de sobrevivir ante todo esto, pues no les importa. Ahí tenemos el caso de Loret de Mola, ahí tenemos el caso de Dennis Dresser, ahí tenemos el caso de un sinfín de medios de comunicación y de supuestos intelectuales que, vaya, hemos visto cómo siguen propagando noticias falsas. Y aún así, las redes no están exentas de los viejos vicios orwellianos. Y es que al final de cuentas, la manipulación mediática se genera con un método muy simple: exagerar lo malo y minimizar lo bueno, en función de determinados intereses políticos. Esta amplificación mediática se encargará del resto, llevar la información del consciente al inconsciente, y con el paso de los años, los estragos pueden derivar en odios muy añejos, furibundos, irracionales. Esta interiorización de ciertas narrativas, aunadas a una exacerbación del miedo, son una fuerza de manipulación de masas muy poderosa que explica, entre otras cosas, el resurgimiento del fascismo a nivel global. La política es eso, una disputa por el control de la realidad, y dicha disputa se libra principalmente en los medios de comunicación. De ahí que la principal lucha política de nuestro tiempo sea precisamente combatir la infodemia, para impedir
que en lo profundo de nuestra mente se incube una terrible enfermedad, uno de los grandes males de nuestro tiempo, capaz de causar estragos sociales, que es el fanatismo. Y hasta aquí está este comentario, amigos. Hasta aquí está lo que comenta Manuel Hernández Borbolla, basándose en la obra de George Orwell de 1984, y en donde lo hemos tratado ya con anterioridad. Pero vaya, esta relación que hace con los medios de comunicación, la importancia que va en toda esta propaganda, todo lo que... Porque eso es la política, ¿no? Esto de la imposición de la realidad, imposición de lo que se debería de hacer, imposición de la ideología, imposición de quiénes van a ser las estructuras y las cúpulas de poder que van a estar siendo los buenos y quiénes van a ser los malvados o los devoradores del mundo. Pero nosotros no somos tontos. Desgraciadamente, aunque mucha gente no lo crea, es esto tan poderoso como en su momento lo fue la propaganda con Goebbels. Fue una situación en donde se decía, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Vean el caso de nuestros supuestos comunicadores. Vean el caso de muchos medios de comunicación supuestamente puestos como verificadores, como que ellos jamás mienten, que no le rinden cuentas a nadie, que nunca le aplauden al poder. Pero vemos que es totalmente todo lo contrario. Y para muestra, todos los que viven en Colombia me han de estar entendiendo en este aspecto. Para aquellos que viven la situación que está pasando en Francia, me entenderán toda la situación que se vive en ese sentido. ¿Por qué? Cuando hay luchas sociales, cuando hay salidas a abogar por la libertad, por la democracia, por la elección de una ley distinta, porque no quieren que se esté ayudando tan solamente a una cúpula encumbrada, ¿y por qué van a tener que pagar los platos rotos con incrementos de los impuestos, con incrementos de tarifas, ¿no? Para pagar al Fondo Monetario Internacional, para seguir dándole y brindándole ganancias a esa cúpula que viene también desde el extranjero. Y cuando ocurren cosas así en otras partes del mundo, como en el caso de Cuba, ahí solamente empiezan a trabajar este tipo de actores, como el caso de Gloria Álvarez y todos los demás artistas que, por ejemplo, ¿no? Niurka, que también se pronuncia en favor y demás de una Cuba libre. Pero cuando vemos incluso todos estos bailes, conciertos que dan, oye, que por si la libertad de Venezuela y demás, muchos les criticaron a gente como Shakira, a Juanes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te has pronunciado? Fue muy tarde la respuesta de ellos. Fue muy tarde o era muy escueta. Precisamente porque ellos no son ellos. Ellos son un personaje construido precisamente para la propaganda. Y no les quedaba de otra, más que esperar a que les dieran línea de cómo poderse pronunciar ante un evento que ocurrió en Colombia. Una situación bastante fuerte. El caso de Bolivia, ¿se acuerdan, no? Cuando llegó la golpista. El caso de Honduras. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación tradicionales? ¿Qué pasa con todos los organismos internacionales? ¿En qué sentido se pronuncia? Pero no fuera Cuba, no fuera Venezuela, o algún país en donde se quiere llegar a establecer la democracia y a poner, pues, para extraer petróleo. Claro que si no tienes petróleo, si no tienes nada, pues, adiós, no me interesa, ¿no? Así que para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes escuchando este videoprograma. Si te gustó, déjame un like, compárteme en tus redes sociales, eso ayuda muchísimo al canal, y también nada más a aquellos que están en la posibilidad de apoyar al canal en www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí me puedes ayudar, o incluso aquí con un super chat, o uniéndote como miembro del canal, y si lo estás viendo en diferido, con una ovación, o que ya le llaman super gracias o super thanks. Ahí está, amigos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, y no te olvides de comentar qué opinas respecto a esta situación. Es importante, ¿eh? Nos vemos para la Granja Humana MX. Se despide Pablo, hasta la próxima.